Muchas bendiciones en esta mañana. Es un privilegio estar reunidos de nuevo como cada domingo, compartiendo un mensaje de parte de Dios y sabiendo que eso es de edificación para nuestras vidas y confío en que lo será también para la tuya. Y hoy quiero hablar un poco acerca de cómo Dios en su proceso, en su diseño, nos va eligiendo a nosotros, ¿no? Y a veces cuando pues ya somos gente usada por Dios, de alguna manera, algunos predicando, algunos adorando, algunos sirviendo, algunos organizando cosas, algunos inclusive trabajando físicamente en la edificación de la obra. Para muchas cosas nos llama el Señor. No todos podemos ser llamados para una cosa en particular, ¿no? Y a veces no somos llamados para aquello que nos hubiera gustado que nos llamen, pero es así. En los diseños de Dios todos cumplimos un propósito y vamos poco a poco uniéndonos a ese grupo de personas que Dios elige para que vayamos llevando su mensaje de salvación a otros. Y todo lo que se hace es con ese propósito. Si tú a lo mejor no eres el que predica, no quiere decir que tú no estés contribuyendo a llevar el mensaje de salvación, porque puede ser que tu función sea simple y sencillamente colaborar en algunas de las actividades que se realizan para que ese mensaje sea llevado a otros. Pero todos ponemos nuestra parte, todos cumplimos una función en las cosas de Dios. Y voy a empezar leyendo 1 Corintios 1:26, del 26 al 31, dice: pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no seas muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto, cuando lo miras hacia tu persona, te lleva a reflexionar en varias cosas, ¿no? O sea, dices, oye, yo puedo ser un gran organizador de cosas, yo puedo ser un gran predicador de cosas, yo puedo ser un gran adorador, lo que sea que te esté tocando hacer para Dios. Dices, Dios me eligió por encima de muchas personas a las cuales pudo haber elegido. Es un gran privilegio. Habiendo muchos, me eligió a mí y me dio estos dones, me dio estos talentos y mira qué bien lo hago, hermano. Sí, nada más que para que te haya elegido, tuviste que cumplir unas características que son las que te acabo de leer, y si las miras detenidamente no son muy halagadoras. Dice que Dios escoge a lo necio, que Dios escoge a lo débil, que Dios escoge a lo vil, que Dios escoge a lo menospreciado, que Dios escoge a lo que no es. Pues así eras, y por eso Dios te escogió. Así somos y por eso Dios nos escoge, nos elige. Entonces, esto más que quizás crear en nosotros un estigma o una manera de vernos equivocada, debería llevarnos a nuestra realidad, poner los pies sobre la tierra y dices, precisamente porque no soy lo que tú realmente hubieras necesitado para esto, precisamente porque no soy en mi persona lo idóneo para predicar, el idóneo para testificar, el idóneo para adorar, precisamente por eso te dignaste en elegirme. Y eso me lleva a entender mi condición como ser humano sin Dios y mi condición como ser humano con Dios. Algo que no era, pudo ser gracias a Dios. Algo que era débil, pudo volverse fuerte gracias a Dios.
Algo que dice que era necio pudo volverse sabio gracias a Dios. Algo que era vil pudo convertirse en algo de honra, de alta estima gracias a Dios. Algo que era menospreciado pudo convertirse en algo muy apreciado por la gente, muy apreciado en muchos ámbitos, gracias a la presencia de Dios. Y si tenemos esto en nuestra mente, eso nos ayuda a no tratar de despegar los pies de la tierra. Esto es lo que somos sin Dios. Si tú te alejas de Dios, corres el riesgo de regresar al punto en el cual estabas y aún peor, de donde Dios te rescató. Y dejar de ser esa persona de alta estima ante los ojos de la gente, dejar de ser esa persona de honra, dejar de ser esa persona que actúa con sabiduría si te apartas de los caminos de Dios. Cuando Pablo se dirige a la iglesia, porque este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, le deja ver la condición bajo la cual estaba la iglesia, de dónde Dios la había rescatado, ¿no? Y cómo hizo de ellos algo totalmente diferente a lo que eran en principio. Y teniendo a Dios, le muestra a la iglesia cómo su vida había cambiado. Les decía, ustedes pues hoy sirven a Dios, hoy ustedes hacen grandes cosas para Dios, pero no se olviden de cómo eran antes de que Dios llegue a sus vidas. Dice, pues mírense hermanos, nuestra vocación, que no muchos son sabios según la carne, ni muchos son poderosos, ni muchos son nobles. Les decía, hermanos, ustedes no son de esos, sino que dense cuenta que hoy que se mueven con el poder de Dios, hoy que hablan sabidurías de parte de Dios, hoy que hablan revelación de parte de Dios, sí, eso es gracias a que Dios está en su vida. Porque ustedes eran necios antes de conocer a Dios. Ustedes eran lo que la gente no quería antes de que Dios les elija. Nuestra vida cobra sentido en Dios. Nuestra vida cobra un rumbo específico, nuestra vida cobra un valor diferente cuando Dios está en nosotros. Nuestro potencial se incrementa y se desarrolla cuando Dios está en nosotros. En las cuestiones humanas, fíjate, curiosamente es todo lo contrario. Si tú miras cuando alguien aplica para un puesto, para algo, ¿qué es lo que normalmente se busca? Se busca a la persona con mejores calificaciones, la persona que haya tenido la mejor preparación académica, la persona que tenga la mayor experiencia, la persona que tenga las mayores habilidades, la persona que inclusive tenga la mejor disposición. Pero es increíble porque aun cuando Dios elige a alguien, a veces la persona ni siquiera quería originalmente servir a Dios. Y luego Dios toma a esa persona que no quería nada con Dios, que no tenía ninguna vocación para el servicio a Dios, aparentemente, que la gente no daba, decimos acá en México, ni un peso por él. Y a veces te das cuenta que Dios toma a esas personas y las convierte en grandes instrumentos en su mano. Y muchas veces se molestan, ¿no? Te encuentras en la iglesia gente que a veces ve, oye, pero ¿por qué ese hermano? ¿Por qué esta persona que Dios tocó en la calle, que había desbaratado una familia, que tenía vicios, que no quería nada con Dios, no quería nada con la iglesia, y de repente es quien está en las plataformas predicando? Y gente que dice, pues yo he estado en la iglesia tanto tiempo, me he preparado, he estudiado, he estado en seminarios, he ido a institutos bíblicos y sigo estando ahí. Yo no puedo predicar como esa persona predica ahora. Y hay gente que dice, qué injusto es. ¿Será? ¿Será que es injusticia? Las cosas de Dios no son por méritos propios. Y precisamente lo dice, porque para avergonzar a aquel que cree que por sus capacidades ya se lo ha ganado, aquel que cree que por su preparación está mejor calificado,
Y Dios dice no. Porque lo que yo quiero que vean cuando uso a alguien es a mí, no a la persona. ¿Entiende? Entonces, como lo que Dios busca es que lo miren a Él, tiene que, normalmente toma a alguien que no figura ni brilla por sí mismo, para que el brillo sea y la figuración sea toda atribuida a Dios. Porque si agarra a alguien que está acostumbrado a brillar por sus propios méritos, por sus propios talentos, por su propia preparación, esa persona muchas veces va a chocar en ocasiones por darle el mérito a Dios o dejar que sea Dios el que brille y al que vean, y más tratar de darse a conocer la propia persona más que a Dios. Cuando nosotros hacemos algo es por dar a conocer a Dios, por hablar de Dios, por expandir el mensaje de Dios. Hablo en general. A eso somos llamados, no por darnos a conocer a nosotros mismos, no por promocionar nuestros talentos, nuestras habilidades, y a veces decimos los ministros, nuestro ministerio. No, Dios no te llamó a que des a conocer tu ministerio, Dios te llamó a que lo des a conocer a Él. Y dándolo a conocer a Él y predicando el evangelio del reino y las buenas nuevas de salvación, obviamente te darás a conocer a ti. Es una consecuencia, pero no es el fin. A veces caemos en el error de buscar más el fin que la consecuencia. Y el fin a veces es más que nos conozcan a nosotros, que vean nuestras habilidades, que vean nuestros talentos, que vean el brillo personal, y detrás mirarán a Dios. Eso es un error. Es poner a Dios por delante, dar a conocer a Cristo, hablar de Él, predicar las buenas nuevas de salvación, hacer las obras que Él da, y obviamente eso traerá un brillo a tu vida. Va a ser imposible que la gente no te conozca. Va a ser imposible que tú no puedas ser famoso el día de mañana. Va a ser imposible que la gente no vea en ti algo. Pero también la gente se va a dar cuenta y decir, pues es que esta persona por sí misma nunca lo hubiera podido hacer. Y entonces dicen, entendemos que no es la persona, es Dios obrando a través de la persona. Y la gloria se la lleva a Dios. Y los aplausos son todos para Dios y los méritos son todos para Dios. Y Pablo le decía a la gente, pues sí, es así. Él mismo, Pablo, es un gran ejemplo de eso que Dios puede hacer en el antes y el después de una persona. La transformación de Pablo, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer algo en Hechos 9. A partir del versículo 1. Mira cómo era este hombre, ¿no? Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Aquí sí, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prescindir a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tremenda historia. Mira a quién escoge Dios, y mira para qué lo escoge. Dios había iniciado tiempo atrás un proceso con el pueblo gentil. Y esto había empezado a través de Pedro. Dios le muestra, dice que como que un lienzo y había muchos alimentos, muchos animales, ¿no? Y cuando los mira, algunos de ellos no los ve como aptos para comer, pero Dios le dice: no, lo que yo he santificado no lo llames inmundo, puedes comer de cualquier cosa de ellos. Y él no entendía lo que estaba viendo, pero del otro lado estaba pasando algo. Dios había tratado con un hombre llamado Cornelio, ¿no? Que pertenecía al pueblo gentil, y a este hombre le había dicho que trajera precisamente a Pedro, porque había algo que Dios iba a hacer en la casa de este hombre. Y a Pedro, por su parte, le mostró que él no debía oponerse a nada de lo que Dios había puesto, y que no debía llamar inmundo a nada de lo que Dios había santificado. Y santificar sabemos qué significa: aquello que ha sido separado para Dios. Dios había separado a personas del pueblo gentil, de entre los cuales estamos tú y yo ahora, para que estén en sus caminos, y le tenía que demostrar a su pueblo original, Israel, que no tenían por qué pensar que solamente la salvación era para ellos, iba a llegar a los demás, iba a cumplirse lo que estaba escrito en la Sagrada Escrituras. Entonces, él llega a casa de Cornelio, se asombra de mirar fe ahí, se asombra de mirar que agradaban a Dios, habla, predica el evangelio, cae el Espíritu Santo, bautiza a todos, hablan en lenguas, ellos atónitos, mirando que lo que había sucedido en ellos como israelitas estaba pasando en gente que no era israelita. Y ellos, ahí su entendimiento se abre y dice: verdaderamente Dios ya no tiene acepción de personas. No hay nada reservado solamente para nosotros, está disponible para todos. Ahí había empezado una obra, se estaba empezando a cumplir la bendición que iba a llegar, decía, en la simiente, que era Jesucristo, hacia todas las familias de la tierra, aún los que no eran israelitas. Pero no había todavía un comisionado que iniciara ese camino. En Pedro empezó la obra, Dios mostró, y la iglesia ahora, la iglesia primitiva, los apóstoles ya sabían que esto estaba disponible para el pueblo gentil, pero no había todavía definido Dios a la persona que iba a empezar esa obra. ¿Me entiendes? Y esa persona fue Pablo. Y lo que estaba ocurriendo acá, Pablo, ¿quién era Pablo? Una persona que perseguía a cristianos, sanguinario, tomaba, mataba a las personas. La Biblia puedes profundizar habla de cómo él ni se inmutaba cuando mataban a las personas. Estuvo presente en la muerte de Felipe, que eso está en las Escrituras, y dice cómo él ni se inmutó viendo cómo moría de una manera terrible. Pero porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto para Dios. Era una persona que pensaba que los cristianos eran precisamente las personas que tenían que ser exterminadas porque hacían lo incorrecto, y que eran otras las cosas que Dios demandaba en ese tiempo, y pensando que agradaba a Dios, él se encargaba de destruir precisamente al pueblo de Dios. Y aquí lo miras.
él le dan instrucción, se recibe las cartas y se va a las sinagogas y empieza a quien encontraba. Él sabía que tenía mano sobre la persona. Pero Dios tenía un plan y un propósito en la vida de Pablo. Y hay un momento específico, según lo que leímos, camino a Damasco, cuando tiene un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que cambia la vida de una persona. No el que haya ido a 20 seminarios bíblicos. No el que te hayan impuesto 25 personas manos. No. Lo que cambia tu vida, tu percepción, es cuando tienes el encuentro personal con Dios. Tan necesario en la vida de todos. Tú puedes tener mucho conocimiento bíblico. Puedes tener experiencias inclusive de tipo espiritual. Pero hay algo que falta que hace que tu vida cobre una siguiente dimensión, y eso es el encuentro personal con Dios. Cuando Dios toca la vida de este hombre seguramente le habían intentado disuadir, o ve tú hacia hasta le habían intentado hasta hablar de Dios. Él no entendía. Él estaba en lo que estaba, y lo que él hacía era una verdad en su persona, y nadie lo sacaba de ahí. Y cómo, sin que nadie le explique nada, sin que nadie le vaya a decir nada, de repente su vida cambió, de repente su entendimiento cambió, de repente su corazón cambió. Cuando simplemente la voz del Señor se le aparece en el camino y le dice: aquí está quien tú estás persiguiendo en toda esa gente. Y él dice, temeroso, temblaba, cae, y mira las muestras sobrenaturales, queda ciego, y Dios le dice: mira, te va a llevar a tal lugar, y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y así es, mi hermano. Cuando Dios se aparece en la vida de una persona, mira, no necesitas explicaciones, no necesitas muchas palabras. Hay algo que su presencia simple y sencillamente produce en ti, te hace entender, hace que tu corazón se quiebre, hace que ya no preguntes más, hace que simple y sencillamente te rindas, te sometas y digas: lo que tú quieras, aquí estoy. Así fue mi vida. Así fue. Hoy estoy parado hablándote de Dios. Eso no hubiera sido posible si no hubiera vivido lo que vivió este hombre. Que hubo un día Dios que se aparece en mi vida, y la vida de David cambió para nunca más volver a ser igual. El rumbo cambió, el entendimiento cambió. Nadie tuvo que venir luego a decirme todo aquello que David había hecho mal. David entendió que su vida había estado equivocada. David entendió muchas cosas que antes no entendía, y fue llevado a otra dimensión. Porque Dios tenía un propósito en mi vida. Tiene un propósito en mi vida. Lo tenía en este hombre. Y mira quién escoge. Pudo haber habido muchas personas capacitadas, ¿no? El mismo Pedro, que era quien ya había tenido la experiencia con gente del pueblo gentil, no fue el elegido por Dios para esto. Porque cuando él lo elige, Dios le dice: mira, cuando habla con Ananías, le dice: Ananías, necesito que hagas esto. Y Ananías entiende, dice: pero ¿cómo me ya mandas con ese hombre? Si ese hombre mata a los cristianos, quizás hasta temiendo por su propia vida. Dice: pero no has escuchado lo que dice de él. Y Dios dice: no, tranquilo, yo sé quién es Pablo. Bueno, en ese entonces Saulo. Dice: pero yo quiero que vayas. ¿Y sabes por qué quiero que vayas? Le dice: porque un instrumento escogido me es este hombre. Yo ya lo elegí, y así como lo ves, así me va a servir. Así como lo ves que hoy me persigue, así va a estar dispuesto a padecer cualquier tipo de cosas por amor a mi nombre. Wow. Fíjate el cambio de no querer nada con el pueblo cristiano a ser un defensor y estar dispuesto a perder la propia vida por Cristo. Increíble. El diámetro opuesto de lo que era y en lo que se convirtió. El mensaje de hoy se llama viles escogidos. Está fuerte el título, sí. Porque de viles pasamos a ser escogidos.
Porque de ser lo vil del mundo, lo menospreciado, lo necio, lo que no es, pasas a ser aquello de alta estima, inclusive en el mundo espiritual. ¿Qué dicen después? Cuando vemos en la Biblia que la gente miraba el poder que salía a través de Pablo, de parte de Dios, miraba cómo Pablo echaba fuera demonios, intentan imitarlo, y cuando son confrontadas las personas con los espíritus inmundos, y le dicen, y quieren usar, dicen, en el nombre del Dios a quien Pablo predica, y le dicen, no, espérame, a Pablo sí sabemos quién es. Imagínate una persona que era lo opuesto a ser una persona conocida aún en el mundo espiritual, que decía, no, Pablo sí sabemos quién es para Dios, sabemos lo que hace de parte de Dios. Totalmente un cambio increíble, radical. Saulo significa pedido, significa anhelo. Algunos también dicen que puede ser un derivado del nombre Saúl, que significa aquel que ha sido pedido al Señor o que ha sido el deseado. Pablo significa pequeño. Y lo primero que cambia en él es el nombre. De ser conocido como Saulo, y Tarso era la ciudad de la cual él provenía, a ser conocido como Pablo, el nuevo nombre. Y esto es común que ocurra en las Escrituras, porque el cambio de nombre, cuando las personas tienen un encuentro con Dios, significa también el cambio de rumbo y el cambio hacia la revelación de la verdadera identidad de la persona en Dios. Esto es muy común. Lo vemos que sucedió con Abraham, ¿no? De Abraham pasó a Abraham. Lo vemos que pasa con Jacob, que deja de ser Jacob y se convierte en ¿qué? En Israel. Y así hay muchos, que cuando Dios los toma de una cosa y les revela el destino, no es que le cambie la identidad, no es que le cambie, no, es que la persona no sabía todavía que iba a dedicarse a eso. Es que no sabía por dónde Dios le había trazado la ruta, hasta que Dios se presenta y le quita, como pasó con él, le quita las escamas, le remueve el velo y le muestra, mira, este es el diseño que yo tengo para ti. Este es el camino que tracé para que tú entres en él. Tu verdadera identidad es esta. Y eso denota el cambio de nombre. Se revela la identidad, se revela el destino, se revela el diseño de Dios para la vida de la persona, para que la persona entre ahí y camine en la asignación que Dios le dio. Y eso también ha ocurrido en mi vida. Eso también ha ocurrido en mi vida. Hubo una noche, estando fuera de la ciudad en la que vivo, en la cual escuchaba una voz que me despertó y me decía, Gabriel, Gabriel. Y yo no entendía. Estaba iniciando en las cosas de Dios y le decía, Señor, no hay ningún Gabriel aquí. Estaba solo en una habitación de hotel. Y volvía y otra vez venía y Gabriel, Gabriel. Y entonces abrí los ojos y le dije, ¿qué desea, Señor? Y me dio una cita bíblica. La anoté y me volví a dormir. Al día siguiente leí y luego entendí, y con la ayuda de los que eran mis líderes ministeriales en ese tiempo, que la asignación estaba siendo ya revelada. El mensaje había sido llamado para llevar el mensaje de Dios. Significa Gabriel mensajero. Y eso es lo que hago. De David, que significa escogido de Dios, que tiene un significado en Dios. Dios me dijo, la asignación y tu identidad, y para lo cual yo te llamé, es esta. Por eso hoy estoy aquí. Y te puedes hablar con muchas personas que han vivido procesos similares y te vas a dar cuenta que ha pasado algo por ahí. Dios les ha cambiado la identidad, Dios les ha revelado, inclusive les ha dado un nombre diferente al que tienen, que revela la asignación por la cual fueron llamados. De lo vil, Dios toma para algo honroso.
Y Pablo simbolizaba eso, ¿no? Una persona que no era cristiano, una persona que no sabía de las cosas de Dios, que no había tenido la experiencia de caminar con Jesús. Nosotros hubiéramos pensado, pues están más capacitados alguno de los 12, ¿no? Que caminaron con Jesús, tienen mayor experiencia, vivencia, conocimiento directamente de Jesús, para que a lo mejor sean mandados al pueblo gentil y hagan la obra que Dios estableció para el pueblo gentil. Pero Dios no tomó a ninguno de los 12. Dios tomó a uno que no estaba ahí. Y de él hizo el apóstol de quien mucha gente habla, predica, enseña, que escribió más que los otros. Impresionante. Y pasa de ser una persona conocida e identificada como un anticristiano a ser el enviado de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación al pueblo gentil. Y empieza una tremenda obra. Mira, Hechos 15 del 6 al 8. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí Pedro se refiere a ese pasaje que te cité, cuando va a casa de Cornelio. Y mira Pablo ahora, Hechos 22, como él mismo narra algo de su conversión. Hechos 22 del 17 al 21, y dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Ese era Saulo. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Él mismo reconocía quién fue antes y decía: mira quién soy ahora. Dios puede hacer de ti, que quizá hoy ni siquiera querías nada con Dios, un instrumento útil y poderoso. Y hablo específicamente, siento en este momento a gente que va a tener contacto con esta transmisión. Dios te ha llamado para que seas usado fuertemente en sus caminos. Si tú estabas en drogas, si tú habías destruido una o varias familias, si la gente decía que de ti probablemente no se podía obtener nada, quiero que sepas esta mañana que tu destino no está definido por lo que viviste o por quien tú fuiste. Tu destino está definido por lo que Dios estableció y por aquello para lo cual Dios te escogió. Y hoy es el tiempo de que se te revele esa asignación, que dejes esos caminos en los cuales andaste, que tu corazón sea transformado, que te rindas delante de Dios, y entonces mirarás lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti. Hay grandes cosas para las cuales Dios te escogió. En general hablo ahora a todos. Y no dudes en entrar en ellas. Aunque tú digas: pero yo no sé orar, yo no sé predicar, pero yo no sé hacer nada, pero yo precisamente no tengo capacidades. Precisamente por no tenerlas, Dios te va a usar. Mira, otras personas, Moisés, Dios lo elige para que sea ¿qué? Profeta, y el hombre tenía problemas de habla.
tenía deficiencias físicas, y cuando Dios le dice, pero si yo ni sé hablar, le dice, no te preocupes, eso está resuelto. Yo ya voy a poner delante de ti, al lado tuyo, a tu hermano Aarón. Y Dios suplió la deficiencia física. No decidió quitársela, lo pudo haber hecho. Pero decía, con quien voy a hablar es contigo. A ti te voy a decir, y tú le vas a comunicar a él, y él lo va a comunicar. Y la gente, por supuesto, tenía que entender que era Dios. Si él ni siquiera sabía expresarse por sí mismo, no podía. Y lo mismo ocurre con David. Un muchachito que no tenía experiencia militar, no tenía experiencia en armas, no pertenecía al ejército, pero Dios lo había elegido para que un día esté liderando a su pueblo. Y Dios lo había elegido para que también sea una persona que guía a su pueblo aún en las batallas. Y sin que tenga el entrenamiento militar, sin que tenga absolutamente ninguna experiencia de haber peleado contra grandes guerreros, aún sin tener los años, aún sin tener quizás la fortaleza física que tenían los demás, de repente es aquel que Dios usa para derrotar al gigante. Una persona que tenía conocimientos de guerra, experiencias, destrezas, fuerza, capacidades físicas, arma. Y Dios usa a alguien que llega, que cuando le ponen el traje dice, pero pues si ni me siento bien con esto no es para mí, se lo quita y simplemente va con un instrumento que podríamos decir rústico, sencillo, una honda, y con eso derrota al gigante. Dios le dio destreza, Dios le dio capacidades a David diferentes a las de los otros, y eso fue suficiente para derrotarlo. Y entonces después, increíblemente, el que no era conocido, de repente saltó a la fama, de repente entró a la escena y entró a los primeros lugares, y entonces ya había emparentado con el propio rey, con su propia familia, se casa con una de sus hijas y mira cómo le cambia la vida. Empieza el proceso de ascenso hacia donde Dios había decidido que lo iba a poner. Y lo usa poderosamente, lo sabemos. ¿Qué impedimento hay para Dios? Ninguno. El problema creo que más está cuando nosotros empezamos a desarrollar capacidades, talentos, virtudes, conocimiento, y entonces sin darnos cuenta eso nos traiciona en el corazón y nos sentimos aptos, nos sentimos ideales, nos sentimos como aquellas personas que se merecen determinadas cosas, determinados privilegios, determinados puestos inclusive en la iglesia. Y eso te das cuenta luego en la práctica cómo no necesariamente sucede. Dios elige a personas que no tienen nada de esos atributos, nada de esas cosas, para que la gente sepa que realmente es Dios quien está obrando a través de ellos. Eso no quiere decir que una vez que ya estás en los caminos de Dios, no tengas que prepararte, no tengas que instruirte, no tengas que desarrollarte, que ejercitar ciertas cosas, por supuesto. Y eso va a hacer que con el paso del tiempo, obviamente, tú puedas ser una persona vista como apta en lo que haces, confiable en lo que haces para Dios, con conocimiento, con experiencias, con vivencias de todo lo que Dios te ha permitido experimentar, y eso va a ser muy valioso, pero tú vas a saber quién eras antes de que eso ocurra. El mismo Salomón pudo haber elegido Dios a muchas personas para hacer lo que él hizo. Imagínate, él provenía de aquella unión de David ¿con quién? Con Betsabé. Un matrimonio, diríamos, que empezó mal. Empezó mal. Ella era mujer de otro. David la toma de una manera incorrecta. Procura la muerte del esposo. Sabemos que venía un niño en camino. Ese niño no sobrevive. Dios permite que vea muerte. Pero después, cuando la vida se alinea, cuando
el corazón de él y creo que también de ella se alinean para con Dios, empiezan a llevar una vida correcta, ya finalmente era su esposa, aunque empezó mal, pero se había elegido, se había corregido. Pero David tenía otras mujeres, que podríamos decir otros matrimonios, digamos, de los cuales no empezaron de manera tan escandalosa como empezó este. Y entonces cuando se trata de elegir a quién iba a ser la persona que iba a sucederlo en el trono, pudieron haber otros que eran quizás con mejores credenciales para eso, que venían de producto de una relación que no había empezado mal, y podríamos decir, pues son más idóneos otras personas, es preferible, pero mira, Dios dice no. El hijo que tienes, que se llama Salomón, que proviene precisamente de tu relación con Betsabé, con esta mujer que tiempo atrás empezó mal, dice, de ahí lo voy a tomar. Y dice, y fíjate, ¿para qué? Para edificar el templo. Lo que David anhelaba hacer, y Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, el que viene detrás de ti. Y para hacer algo tan increíblemente, diríamos, sagrado como edificarle el templo, elige a este joven. Y este joven, cuando Dios lo elige, va a empezar a reinar, pues dice, ¿pero cómo? Si soy pequeño, si no tengo experiencia, ¿cómo voy a juzgar? Y está la figura de mi papá, que es una figura difícil de superar. El pueblo se acostumbró a su liderazgo, a su capacidad, a su autoridad, etc. Y a mí me pones a eso. Y a construir el templo. Y Dios le dice, no te preocupes. Se le aparece y le dice, te voy a dar algo que va a cambiar por completo tu vida. Y le da la sabiduría. Y entonces vemos lo que sucede en la persona. Y hablo a las familias. Ahora, puede ser que tu familia haya sido por el camino totalmente equivocado antes de conocer a Dios. Puede ser que inclusive la familia con la que hoy te acercas a una iglesia a tratar de corregir y de servir a Dios, empezó de manera equivocada. Pero si Dios te eligió, puede y va a hacer de ti cosas grandes y poderosas, que inclusive serán probablemente un tema de conflicto en el corazón de muchas personas que piensan que porque sus familias son aparentemente ideales o de modelo, se merecían ser usadas para algo. Pero no se trata de méritos propios, no se trata de las obras, se trata de la voluntad de Dios. Y si tu familia fue escogida por Dios para servirlo, no dudes que Dios se manifestará a través de ti. El hecho de que hayas empezado mal, el hecho de que hayas tenido inclusive situaciones de cárcel, el hecho de que hayas sido conocido de una manera equivocada, no quiere decir que Dios no va a elegirte. El hecho de que no tengas estudios, el hecho de que ni siquiera tengas preparación académica, no es un impedimento para que Dios te use. Al contrario, eres tierra fértil para que Dios haga de ti florecer frutos en abundancia. Y si por el contrario tu corazón ha caído en el engaño de pensar que por méritos, que por trayectoria, porque tus papás son determinadas personas, porque tus papás, a veces se comete eso, mis papás son pastores, mis papás son apóstoles, mis abuelos, luego entonces yo por consiguiente lo soy. No necesariamente. Puede ser que sí, porque Dios también trabaja en generaciones, pero no es en automático que tú ya lo eres o vas a hacerlo. Y te puedes llevar la sorpresa que Dios elija a otras personas en lugar de ti. Si tu corazón no aprende a ubicarse en el sentido y en el punto exacto, y no aprende inclusive a mirar lo que la Biblia dice, que debemos conocer nuestra condición, no tener una mayor estima por nosotros que la que debemos tener, no vernos de una manera mayor a la que realmente somos, no alabarnos más, dice que te alabe el extraño, no tú.
¿sí? Y aprender a mirar los talentos que la persona tiene porque Dios se los dio de los demás. Que aprender a mirar a los mayores, dice la palabra, como superiores a nosotros mismos. Y cuando caminamos con esa humildad, con esa sencillez, con ese sentido de ubicación, entonces Dios muy seguramente hará algo fuerte en nosotros. El problema es cuando ya pensamos que nos merecemos las cosas. Cuando ya pensamos que nadie mejor que nosotros para hacerlo. Pablo, después de que es escogido, mira lo que pasa en su vida. Dice enseguida, Hechos 9:20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. O sea, la gente decía, pero ¿cómo puede venir a decirnos que ahora Cristo es la respuesta, que Cristo es el Hijo de Dios, si todavía lo veíamos que cuando hablábamos de Cristo nos quería matar? Mira el cambio. Y la gente no creía en Él. Decían, se está haciendo pasar por un cristiano con el ánimo de agarrarnos y llevarnos. ¿Ah? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándose en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los ciegos, pero estos procuraban matarle. Con los griegos, perdón, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Estaba ya transformado por Dios? Sí. Pero todavía no era creíble. Esto es importante que lo entendamos. Dios ya te transformó, Dios ya sabe y tú también ya sabes. Pero es necesario que después de cierto tiempo el fruto que se empiece a ver en ti permanezca para que entonces la gente se convenza de lo que Dios ya hizo en ti. Porque a veces Dios nos ha cambiado y creemos inmediatamente, y la gente que vio por años nuestra vivir y nuestro comportamiento todavía tiene dudas de si es un cambio verdadero. Y a veces nos molestamos. No. Mira lo que le pasó a él. Él ya estaba, ya hablaba de Cristo, ya estaba ahí, pero decía, no, este es un falso. Se está haciendo pasar por cristiano. Al grado tal que decía, no, ya nos fastidió, vamos a matarlo porque si no un día nos va a matar. Y la gente propia de la iglesia que lo quería matar. Y lo tuvieron que salvar. Aquel que iba a matar a los cristianos hoy peligraba en manos de los cristianos. Y entonces el grupo que estaba cerca de él dijeron, no, espérame, este sí es genuino. Nada más que la gente todavía no logra entender que sí lo es. Necesita tiempo y necesita mirar la consistencia, la perseverancia del fruto para decir es un fruto verdadero. Para que conozcan que verdaderamente el cambio ya se dio y se convenzan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a protegerlo, y se lo llevan a los apóstoles y dicen, mira, pasó todo esto en él, es un genuino hijo de Dios. Es necesario que camine un tiempo con ustedes, que sea instruido, que ustedes le vayan abriendo las puertas para que la gente lo conozca y entonces confíen en él como un discípulo correcto, como un apóstol verdadero de Dios y confiable para la obra. Esto es necesario que ocurra en la vida de cualquier persona. Cuando Dios te ha llamado,
tiene que haber un proceso mediante el cual tú seas trabajado y que la gente pueda mirar tu fruto y que otras personas que son ya aprobadas por Dios den testimonio de tu fruto y sean quienes se encarguen de abrirte los caminos para que entonces la gente te mire como alguien confiable y luego tú puedas caminar por ti mismo. Eso ocurrió en él. Las personas que, y mira, si tú lees, perdón, antes que termine esta idea, si tú lees y estudias, entre 10 y 12 años dicen que le llevó todo ese proceso. Fue llevado, estuvo un tiempo en Damasco, estuvo allá, luego pasó todo esto que te dijo, fue mandado a Jerusalén, luego fue mandado a Tarso. Tuvo entre 10 y 12 años de proceso para que entonces podamos mirar al Pablo que admiramos como un gran apóstol de Dios enviado a los gentiles. Y a veces queremos que sea inmediato. Pero es importante que si Dios te ha tocado, te ha llamado para algo, tú tengas que en algún momento pegarte al liderazgo que tienes espiritual. Y eso es lo que hará, y ese liderazgo irá dando testimonio de ti. Te irá abriendo los caminos, te irá posicionando, te irá mostrando, te irá coacheando, diríamos, hasta que llegue el momento en el que diga, ya puedes caminar. Ve. No quiere decir que te olvides por completo de tu liderazgo, no. Porque es quien sigue dando testimonio y certificando que eres una persona aprobada por Dios. Pero es quien te va abriendo y va testificando de que eres una persona genuina y que tu vida es correcta delante de Dios. Y eso garantiza que se te abrirán puertas en muchos lados. Que la gente te mirará como alguien genuino de Dios, como un verdadero enviado de Dios, como un verdadero escogido de Dios. Hasta que llegó el tiempo, fíjate, Hechos 13:1-3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira dónde estaba Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Después de que fue procesado, entrenado, mostrado todo lo que te acabo de decir, entonces no se autoenvió. Esperó el tiempo hasta que cuando estaba el grupo de ministros ahí orando para empezar un mover de enviar a alguien para que vaya a hacer obra a otros lugares, es entonces cuando el Espíritu Santo dice: es el tiempo de Pablo. Pablo está listo para ser enviado, y le revela a los ministros, a los profetas, y le dicen: únjanlos y envíenlos. Y empieza a escribirse la historia que tú ya conoces. Por eso es importante que haya un ungimiento y un envío oficial de las personas para hacer la obra a la cual Dios los mandó. Por eso es importante que haya un sometimiento a las líneas de autoridad ministeriales, espirituales que Dios estableció. Jesús es un gran ejemplo de eso. Cuando se acerca a ser bautizado y está ahí Juan, y Juan cuando lo ve, le dice: wow, eres de quien he estado hablando. Y dice: eres el Hijo de Dios. Y él dice: bautízame. Dice: no, debería ser al revés, tú deberías mejor bautizarme a mí. Y Jesús le dijo: no infringamos las líneas de autoridad y el orden que Dios estableció. Es necesario que sea de esta manera. Tienes que ser tú el que me bautice. Y después se escribirá otra historia. Pero Jesús se somete a la línea que Dios trazó y después explota en lo ministerial. ¿Me entiendes? Ahí estás llamado para hacer cosas grandes y poderosas en Dios, no me queda duda. Y eso se va a detonar cuando tú sigas el orden espiritual de Dios, esperes el tiempo que diga Dios
y vas a mirar que inclusive lo que tú pensabas que tenías que tener determinados años para lograr, Dios puede hacer que lo logres de un momento para otro. Porque cuando es el tiempo, el diseño y la asignación de Dios, y estás en el orden de Dios, ya has tenido el encuentro con Dios, ya has sido preparado, ya has sido procesado, y hay gente que ha dado testimonio acerca de ti, entonces créeme que en el momento indicado las cosas van a suceder a través de ti. Dios va a mostrar su poder a través de ti. Dios va a mostrar su sabiduría y su autoridad a través de ti. Vas a ser de bendición para muchas personas. Tú que antes no eras nadie en los caminos de Dios. Tú que antes no querías nada inclusive con Dios. Tú que antes criticabas muy probablemente a los que estaban en los caminos de Dios. Tú que antes te burlabas, le podías tropiezo. Tú que antes no eras conocido, sí tú. Tú eres el instrumento propicio para Dios, para darlo a conocer a Él, dar a conocer su mensaje y ayudar a que su reino que siga creciendo y se establezca en esta tierra hasta el tiempo de su venida. Finalizo orando por ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día, por las familias y por las personas a quienes tú has elegido para algo en particular. Sea cual sea la obra por la cual tú elegiste a cada uno de nosotros, es algo útil en tu reino, es algo necesario, Señor. Aquel que fue llamado para predicar, así como aquel que fue llamado para construir con sus manos físicamente un lugar para que tu pueblo se reúna. Aquel que vigila el orden, aquel que limpia, aquel Señor que enseña. Todos cumplimos un propósito. Y en el tiempo que tú decidiste, Señor, seremos útiles si nos alineamos a ti. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo en esta mañana a las familias, a las personas. Señor, bendigo los ministerios, bendigo el llamado. Y te pido, Señor, que sea el tiempo de la transformación de los corazones una vez más. Que sea el tiempo en el cual las personas se rinden ante ti de nuevo, te reconocen, se entregan y se disponen a servirte. Sea el tiempo en el cual las fuerzas, las capacidades, los talentos, Señor, sean transformados, sean redimensionados, el poder tuyo se fluya a través de tu pueblo y que la gente se maraville de mirar cómo alguien que no parecía tener la experiencia, el conocimiento y la capacidad y aún ni siquiera las ganas de servirte, hoy lo hace con excelencia, con poder, con autoridad, con sabiduría. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por haberme un día elegido, por haber elegido, Señor, a todos los que hoy te sirven en cualquier parte del mundo. Gracias por sus vidas, gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación, por su compromiso. Te pido también que seas tú quien recompense la obra que cada uno hace, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.